Y pues gracias a Dios por este espacio, gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Como les dije el domingo en la iglesia de Cuautitlán, yo creo que Dios va a hacer cosas hermosas con cada uno de ustedes. Y creo que pues iniciamos este tema, ¿verdad? Empezamos en la escuela dominical a estudiar un poquito del Holocausto. Y yo tengo que decirles que si algo ha seducido mi vida y si algo ha hecho que yo esté anclada al Señor, es haber entendido el sacrificio de Él, haber entendido todo lo que Él hizo por amor a nosotros y haber entendido que ya Él pagó por todo, que ya no hay nada que nosotros tengamos que pensar que es muy grande o que es muy difícil o que es más fuerte que nosotros, porque Él ya venció, porque Él no se quedó solo en una cruz, sino que Él fue más allá, Él hizo un sacrificio completo, un sacrificio perfecto. Y yo creo que cuando llegamos a entender eso, en nuestra capacidad humana, porque estamos muy limitados, pero en nuestras limitaciones, cuando podemos entender la grandeza del sacrificio del Señor, yo creo que el Evangelio cobra otra dimensión la vida en Cristo. Y entendemos que lo que Él hizo nos alcanza, nos libra, nos completa. Y gracias a Dios por eso. Y pues estas 3 noches van a ser para entender un poquito más qué pasó después de la cruz y por qué el Señor no se quedó en la cruz. Amén. Yo quiero invitarlos a todos a que me acompañen a Levítico 1:3. Yo creo que hay un tiempo para preguntas, pero miren, en realidad somos 6 personas. Si en algún momento alguien quiere interrumpirme por alguna razón o porque algo no está claro, con confianza, abran su micrófono y hermana, perdone tal cosa, con toda confianza. Hoy es una noche de estudio y pues va a haber mucha Biblia porque eso es lo que quiero, que quede el holocausto así como nos lo han enseñado. Yo le contaba hoy a Andresito que todo lo que tengo aquí del holocausto han sido estudios que el apóstol nos ha dado y que en la pandemia él estuvo reforzando el tema del holocausto. Entonces ahí todas las citas que él estuvo dando durante la pandemia son los que vamos a compartir. Amén. Amén. 1:3. Por aquí está José Pablo del otro lado de la pantalla, les manda saludos. Levítico 1:3. ¿Lo tiene? Amén. 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 Gloria a Dios. Dice la palabra, y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre el holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Mira cuál era el proceso. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, ¿qué dice? De olor grato para Jehová. Cierre sus ojitos ahí donde está. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Y esta noche le vamos a pedir no solo que nos hable, sino que nos seduzca, que nos enamore, que esto que Él hizo, nuestro corazón, nuestro espíritu lo pueda ver, lo pueda entender, y eso provoque un amor y eso nos mueva al amor. Eso pídale, hermano. Dígale, Señor Jesús, yo quiero entender lo que tú hiciste, quiero conocer más detalles de tu sacrificio perfecto, y que esto me mueva al amor y que esto me mueva a la fidelidad. Dígale, hermano, que si algo va a provocar esta palabra, sea fidelidad, sea entrega, sea de alguna manera esa entrega de lo que no hemos podido entregar, de lo que no hemos podido soltar, que seamos seducidos de tal manera, conociendo detalles de este holocausto, de estos descensos, que seamos movidos al amor, al servicio, a que el Señor se sirva de nuestras vidas.
Padre, yo te lo suplico esta noche. Mis hermanos y yo rogamos que nos enseñes tu palabra, que actives el magisterio de tu Espíritu Santo, Señor, que anules lo humano y que tu palabra hoy nos hable, nos enseñe y nos enseñe detalles, Señor, de ese sacrificio perfecto, glorioso, que fue la sustitución por nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces voy a empezar porque lo iniciamos en la escuela dominical, pero creo que lo vamos a iniciar para que todos, por si alguno no estuvo, pues lo tengamos con claridad. ¿Cómo era el sacrificio? ¿Cómo se hacía? Pues había un altar, no sé si se va a lograr ver. Este era un altar de piedra, ¿verdad? Había piedra sobre piedra en ese altar. Sí se ve bien. Lo que tenían que hacer era traer el animalito, ¿verdad? Según las posibilidades se traía al altar un animalito. Este lo colocaban en el altar y pues lo que tenían que hacer es lo que acabamos de leer. Lo que había que hacer primero era degollar al animalito con la finalidad de obtener toda la sangre posible. El animalito era degollado y se le sacaba toda la sangre, la cual se ponía en un tazón. Vimos que luego se abría, se sacaban los intestinos, los lavaban y después de obtener toda la sangre, que era la que se iba a rociar, dejaban en piezas al animalito para dejarlo sobre el altar que iba a arder. O sea que el sacrificio se dividía en dos partes. La primera parte, sangre. Creo que no voy a escribir mucho porque ustedes lo ven al revés, ¿verdad? Pero es sangre y fuego. Se ve bien, se ve bien. ¿Sí se ve? Ah, pensé que lo veían al revés. Pero entonces son dos partes. La primera parte es la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la segunda parte es el fuego, lo que acabamos de leer, el holocausto. De hecho, holocausto significa lo que asciende. Y ustedes y yo acabamos de leer que la ofrenda, que era olor grato a Jehová, lo que el Señor respiraba y era agradable, no era la sangre, era lo que asciende, el fuego, el humo del sacrificio. Esa era la que el Señor respiraba y resultaba ser un olor agradable. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo tenía pecado, tomaba el animalito y dice que el sacerdote ponía la mano sobre el animalito. Vamos a pensar que aquí está el animalito. Entonces, él decía, a ver, pongámosle la mano, ¿cuáles son los pecados del pueblo o de la persona que lleva el animalito? Y empezaba, robo, estafa, mentira. Y entonces el sacerdote, poniendo la mano sobre la cabeza del animalito, confesaba los pecados. Y todo se lo trasladaba. Lo que hacían era todos los pecados del deudor, del que llevaba el animalito, o del pueblo. Cuando era el pueblo, confesaban todos sus pecados, todos gritaban adulterio, y ahí decían los pecados, y el sacerdote ponía la mano sobre él, y empezaba a decir, pecado, adulterio, maldad, iras, contiendas, celos, todo eso sobre la cabeza del animalito. Y entonces el pecador se le quitaba la culpa y se la ponían al animal. Entonces el culpable ya era el animalito y por eso tenía que morir. Por eso no moría el que llevaba el animalito, porque le trasladaban los pecados a ese animalito. Claro, todo esto en una figura del sacrificio perfecto que un día iba a venir. Era una figura, como todo el Antiguo Testamento. Entonces, trasladando los pecados, el culpable ya no era yo, era el animalito. Él tenía toda la culpa. Y entonces él tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces había que quitarle la cabeza al animalito, sacarle toda la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la sangre tenía que salir para que el sacerdote pudiera esparcirla en el santuario para perdón de pecados. La sangre era importante, por supuesto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la paga del pecado era muerte. O sea que el Señor en la cruz cumplió que la paga del pecado es muerte y cumplió sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Yo les decía a los hermanos el domingo, para los que estuvieron ahí presentes, la muerte espiritual del Señor no pasó aquí en la cruz. Recuerden que el Señor antes de la cruz
De hecho, lo estudiamos un poquito en Toluca. El Señor recibió una unción para morir. ¿Recuerdan cuando él fue ungido por María, cuando le vino todo el aceite de la cabeza hasta los pies? El Señor tuvo una unción para morir. Y saliendo de esa casa de Betania, él se fue al Getsemaní. Y se fue al Getsemaní a beber la copa que contenía no solo los pecados de esa generación, esa copa contenía el pecado de toda la humanidad, de todos los universos, o sea, de todas las creaciones de Dios. Esa copa contenía el pecado. Y por eso vemos a un Jesús antes de la cruz que sube al Getsemaní, al monte de los olivos, dice uno de los evangelios. Él sube ahí y le dice a sus discípulos, oren conmigo porque estoy angustiado hasta la muerte. Y el Señor tiene angustia, ¿por qué? Porque le van a dar esa copa que él jamás ha probado, porque él es santo, porque él no tiene relación con el pecado. Y entonces, ¿cuál era el plan del Padre? El plan del Padre es, vas a ir a la tierra y vas a tomar un cuerpo. Y vas a tener que en ese cuerpo tomarte esa copa que contiene el pecado de toda la humanidad, para que un día ese cuerpo que tenga el pecado, es como que el sacerdote le estuviera poniendo la mano y diciendo mentira, celos, ira, contienda y todo pecado. Ahí le iban a poner la mano al cordero. Acuérdense que eso se lo hacían con vida. Como cuando el sacerdote con vida, el becerrito, el animalito, le ponía la mano y lo inculpaba de todo pecado, siendo inocente, lo inculpaba de todo pecado. Pues esa era la copa, esa copa contenía todo ese pecado. Y por eso la angustia del Señor, porque él no tenía relación con el pecado. Y por eso dice que cuando oró en ese lugar, oró al que podía librar su alma de la muerte, porque ustedes saben que a él, al Señor, en ese lugar, se le presentó la potestad llamada muerte, que es una de las potestades que podríamos decir son más encumbradas en las tinieblas. La muerte es una de las potestades más encumbradas y esa potestad se le presentó a él porque estaba esperando. Ustedes saben que el aguijón de la muerte es el pecado y esa potestad estaba esperando que el pecado entrara en el Señor. Y por eso el Señor, cuando vio la copa, entró en angustia. Dice la Biblia que el sudor del Señor, él lloraba y su sudor era como sangre, como si estuviera escurriendo. Él estaba en una angustia. Y él dijo, si puedes, Padre, pasar de mí esta copa. Yo le decía a los hermanos, yo me lo imagino a él con esa copa. Y de hecho la Biblia así lo dice. ¿Habrá otra opción? ¿Podrás pasar de mí esta copa? ¿Podré hacerlo de otra manera en donde no tenga que tomar esta copa? Porque no quiero. Es que el Señor no quería, hermanos, tomar esa copa, porque esa copa lo iba a volver pecado. Y el Señor termina la oración diciendo, pero que no sea mi voluntad, Padre, que sea la tuya. Y ustedes saben que 3 horas el Señor subió al monte y decía, Padre, si puedes hacerlo de otra manera, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo de otra forma. Yo no quiero beberme esto, no quiero, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y las 3 veces rinde espíritu, rinde alma y rinde cuerpo. Y el Padre en silencio, esperando, tómatela, porque esa es la solución. Tienes que volverte pecado. Tu cuerpo tiene que volverse pecado. Ustedes saben, y gloria a Dios por eso, se tomó esa copa, se bebió hasta la última gota de esa copa. Y ahí el Señor se volvió aquí en el monte. Él se volvió maldad, se volvió pecado, transgresión, todos los pecados que podamos imaginar y los que no nos podemos imaginar, hermano, todos los pecados, ahí Él se volvió pecado. Y ahí rompió la comunión con el Padre. Si pudiéramos encontrar un momento de la muerte espiritual del Señor, es esa. Ahí Él rompe la comunión que tenía con el Padre, porque ahí Él se vuelve pecado. Y ahí empieza el sacrificio del Señor desde ese momento, porque ahí como que le pusieran la mano en la cabecita, le dijeran te vuelves pecado, y lo inculparon ahí de todo pecado. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues ahí había que sacarle toda la sangre a ese animalito, porque esa sangre era la que iba a redimir. Esa sangre era, pues sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. Entonces había que sacar hasta la última gota de sangre. Y eso fue lo que Él subió a hacer a la cruz. El Señor aquí en la cruz, todos lo sabemos, esperó hasta que el cuerpo derramara hasta la última gota de sangre.
Y ahora que estuvimos en Toluca, me llevaron al Museo de la Inquisición y nos dimos cuenta que en la crucifixión, la agonía que las personas vivían y la razón de la muerte de los crucificados era la posición de la caja torácica, como los brazos estaban abiertos, si usted abre sus brazos, y pues a la mayoría les rompían las rodillas, entonces el cuerpo caía, el peso del cuerpo caía, y ya no llegaba respiración, entonces empezaba una tortura, una asfixia, y la razón de la muerte era por asfixia. Y ustedes saben que el Señor no murió por una causa natural, Él entregó el Espíritu. Y eso nos hace entender que el Señor padeció un tiempo de tortura en asfixia, que era la tortura de la cruz. O sea que el Señor padeció por mucho tiempo hasta que la última gota de sangre salió de su cuerpo. Hasta ahí el Señor dice, Padre, recibe mi espíritu. Pero Él dejó que saliera hasta la última gota de sangre. Hasta el punto de cuando la lanza le entra, ya le sale agua, porque el cuerpo ya había sacado toda la sangre. Entonces, Él esperó a derramar toda la sangre. Y cuando supo que había derramado toda la sangre, entregó el espíritu. Y ahí se nos cumple entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pues Él derramó toda su sangre. Y al derramar Él toda su sangre, cumple con esta parte del sacrificio. Pero Él no puede dejar el sacrificio a medias. ¿Se imagina que el sacrificio se hubiera quedado ahí? Bueno, ya se derramó la sangre, el sacerdote la esparce y ahí se quedó y el cuerpo de pecado está ahí. Es que ese cuerpo tiene que ser quemado porque ese cuerpo contiene todo el pecado del que lo presentó. En el caso del Señor, el pecado de la humanidad y de las humanidades y creaciones. Entonces el cuerpo no se podía quedar ahí. Ahora vénganse conmigo. Vamos a empezar con Efesios 4:9 y que el Señor nos ayude a dar todas las citas que podamos. Efesios 4:9. Hoy hablaremos solamente del holocausto, vamos a dar todas las citas posibles y mañana, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar los 7 descensos del Señor a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El versículo que le di a Abraham para la publicidad era, descendió a lo profundo de la tierra. Hay muchas versiones, pero una de ellas dice, a lo profundo de la tierra. Mateo 12:39, vengan conmigo. Efesios 4:9 siempre va a ser una de las bases del holocausto que podemos manejar. Mira lo que dice Mateo 12:39. Estas son palabras del Señor. Y respondiendo él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuánto dice? 3 días y 3 noches. Ahí el Señor está profetizando el holocausto. Juan 12:23. Véngase conmigo a Juan 12:23. Aleluya. Mire lo que dice Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. O sea que el Señor nos está diciendo que Él tiene que caer a tierra, ese grano, y morir. Si el grano no muere, no lleva fruto. Ahora vamos a ver qué pasó después de la cruz. ¿Qué es lo que pasa después de la muerte? El espíritu vuelve al Padre. El alma se va al Seol, lugar de muertos. Y el cuerpo se va al sepulcro, todavía en la tierra. Esa es la separación. Recuérdese que muerte es separación y nosotros somos trinos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma se va al lugar de las almas, al lugar de perfeccionamiento, al lugar de los muertos, al Seol. Y el cuerpo se va al sepulcro, ¿verdad? Romanos 6:23. Venga conmigo a Romanos 6:23.
Bueno, ese ya se lo dije, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué el Señor pudo morir? Porque se tomó esa copa, que era el pecado, y el aguijón de la muerte es el pecado. Si Él no se toma eso, Él jamás hubiera podido morir, porque Él no tenía pecado propio, pero Él murió. Entonces, ¿qué pasó? Su cuerpo, vamos a poner el sepulcro pues de este lado. El cuerpo del Señor, aquí está el sepulcro, entró al sepulcro, aquí entró el cuerpo. El espíritu volvió a Dios, pero el alma del Señor quiero el versículo que dice, sí, Hebreos 9:27, venga conmigo a Hebreos 9:27, ¿a dónde se fue el alma del Señor? Y quiero que tengan todas las bases porque ustedes un día pueden enseñarle. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestros discípulos. Y cuando le llegue el momento y le pregunten, ¿y qué pasó mientras el Señor estuvo ayer después de la cruz esos 3 días y 3 noches? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el Señor? Él no estaba dormido, él estaba haciendo la segunda parte del sacrificio. ¿Qué le dije? 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. O sea que una persona muere, inmediatamente se va a un juicio. Y ahí se encuentra con el juez. El Señor se fue a juicio. Después de la cruz, cuando bajan el cuerpo del Señor y lo meten al sepulcro, mientras eso está pasando, está decretado que una persona muera y vaya a juicio. Ahora yo le pregunto, cuando el Señor llegó a juicio, ¿qué le dirían a ese ser, a esa alma? ¿Qué le dijeron? Si él contenía el pecado de todas las creaciones. El Señor fue condenado. El Señor ahí lo condenan y le dicen que puede ser más que la muerte segunda. Porque él no tenía otra opción, él era pecado, ese cuerpo era aquel animalito que vimos. ¿Y qué le hacían a ese animalito? Lo partían en piezas y lo ponían en el altar para que ardiera, ¿sí o no? Tenía que arder ese cuerpo, entonces ese cuerpo no podía vivir y lo mandan a las partes más bajas de la tierra, en donde está el lago de fuego. ¿A qué? A consumir este cuerpo, porque este cuerpo tenía que ser consumido, destruido por las llamas, porque era el que contenía todo pecado. Entonces él tenía que bajar. Mañana vamos a estudiar cómo a partir del juicio empezó a descender. Pero hoy quiero que nos quede claro el holocausto, que el Señor bajó con una razón. Entonces lo mandan a las partes más bajas de la tierra. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Amén, amén. Sí. 2 Corintios 5:21. Vénganse conmigo a 2 Corintios 5:21. Miren qué lindo este versículo. Al que no conoció pecado, es que él nunca pecó, hermanos, eso nos tiene que quedar claro. Él murió porque tomó el pecado ajeno, pero él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice por nosotros lo hizo pecado? Porque el plan de salvación es un plan del Padre, que nace en el corazón del Padre y que el Hijo avala. Cuando el Hijo escucha el plan de salvación, lo avala y los dos están de acuerdo. Y por eso el momento del Getsemaní es tan trascendental, porque ahí el Padre calla. ¿Por qué el Padre no le dice, a ver, veamos otra solución, platiquemos? ¿Por qué el Padre calla? Porque el Padre está esperando, tómate la copa, porque si no te la tomas, no nos recupero. El Padre lo hizo pecado, dice este versículo, porque el Padre con él tomó la decisión y por eso el Padre guarda silencio y espera, hazte pecado, tómate eso, para que ellos sean libres. La razón de que Jesús hiciera pecado es que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea que nuestro pecado fuera cargado en él para que nosotros fuéramos libres de toda condenación. Entonces él se hizo pecado por amor a nosotros. Gálatas 3:13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mira lo que el Señor se hizo. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él en ese madero se hizo maldición. Ahí, cuando Él se colgó en el madero, se hizo maldito. Porque así nosotros íbamos a ser benditos. ¿Y sabe cómo es esto? Se recuerda cuando estaban picando a los israelitas las serpientes, hermanos. Y el Padre le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala. La serpiente es una figura de maldición. ¿Y sabe qué está representando eso? Dice que cuando ellos veían la serpiente con fe, porque no era nada más de verla, había que verla con fe. Y dice que cuando veían la serpiente con fe, no morían y sanaban. Y el que no la veía con fe moría por la mordida de la serpiente. Pues así es la cruz. Cuando el Señor estuvo en la cruz, Él se hizo maldito. Subido en esa cruz, Él era un maldito. Y cualquiera que lo miraba decía, ahí está un pecador y está muriendo como un maldito. Pero dice que el que logra ver esa cruz con fe, hermanos, el que puede ver a Jesucristo en la cruz con fe, se salva eternamente, se libra de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Y cualquiera que lo mire sin fe, ese hombre ahí colgado de un madero, es simplemente un pecador más. Pero para todos los que lo vemos con fe, con la fe de que es el Salvador de nuestra vida, nos salvamos y nos libramos de todo pecado por ver la cruz con fe. Esa es la diferencia, el que ve la cruz sin fe y los que la vemos con fe, y no solo con fe, sino con amor. Dice Isaías, lo pusieron en ese madero sin parecer humano para que le deseáramos. Y es que, hermano, si en algún momento Jesucristo fue deseable y es deseable, es cuando subió a esa cruz. Es que ahí Él demostró todo su amor hacia nosotros, subido en esa cruz, en ese madero. Y se subió ahí para que cuando lo viéramos, le deseáramos. Amén. Salmo 9:17, para darle más bases. Salmo 9:17. Se subió a la cruz como un maldito, murió como un maldito. ¿Y qué le pasa a los malvados? Aquí lo dice el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Usted sabe que la Biblia siempre se cumple. Los malos serán trasladados al Seol. Job 28:5. Mire qué linda es la palabra porque es como un rompecabezas, hermano. Uno lo va armando. Mire lo que dice Job 28:5. No puedo ir viendo quiénes ya tienen sus citas porque al final ya nadie me puso camaritas, Amén. entonces Amén. veo una camarita. Pero las tienen, ok. Job 28:5. ¿Qué dice? De la tierra nace el pan. Y luego, y debajo de ella está como convertida en fuego. Mire, debajo de ella, hablando de la tierra, está como convertida en fuego. En las profundidades, ahí hay fuego. Nahum 1:3. Nahum 1:3 dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Jamás Dios va a tener por inocente al culpable. Entonces, el que llegó al juicio era un maldito, era un vestido de todo pecado. Ese cuerpo estaba cargando todo pecado. Entonces, ¿Dios lo iba a tener por inocente? Jamás Dios no tendría por inocente al culpable. Entonces se fue a las partes más bajas de la tierra. Su condena era la muerte segunda. El mismo Señor Jesús lo dijo. No teman al que puede destruir el cuerpo, más bien teman al que destruye cuerpo y alma en el Seol. A ese sí tenganle miedo. Y ese es Dios. El que destruye cuerpo y alma en el Seol es Dios. ¿Y a quién mandan al Seol según el Salmo? A los malvados, a los malditos. Él iba directo al lado del fuego y azufre. Amén. Apocalipsis 20:12 es la base de la muerte segunda, que le quede ahí. Ahora miremos qué pasó. Terminó el juicio, le dicen, estás condenado, no hay otra opción, tienes que ir a las partes más bajas de la tierra, te ganaste la muerte segunda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Señor? Juan 10:17. Y aquí entra el plan que el Padre tenía con él. Juan 10:17.
¿Lo tenemos? Amén. Mire lo que dice el Señor, esas son palabras de Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Dónde la puso? En la cruz. Él la puso voluntariamente, pero dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla. Padre, recibe mi espíritu, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora yo le pregunto, ¿quién levantó al Señor de las partes más bajas de la tierra? ¿Él mismo o el Padre lo levantó? El Padre, ¿verdad? El Padre lo levanta de las partes más bajas de la tierra. Pero el Señor dice, pero yo tengo poder para volver a tomar la vida. Y luego dice algo más interesante. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso ya es una orden. El Padre le dice, después de que mueras, ya el cuerpo en el sepulcro, te doy un mandamiento. Después de esa muerte vas a volver a tomar la vida. El Señor tiene una orden del Padre, un mandamiento del Padre, volver a tomar la vida. Entonces, ¿qué hace Jesús? Del juicio, recuérdense que esta es alma, viene el Señor y va al sepulcro y ahí toma el cuerpo. Porque Él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, del juicio en donde salió condenado, Él no se fue directo a las partes más bajas de la tierra, porque Él recibió una orden. Vas a bajar en vida. Porque dice, el Padre me ordenó que después de entregar mi vida, la volviera a tomar. Y no fue aquí, porque el que lo levanta de las partes más bajas de la tierra es el Padre. Dice que el Padre lo levantó de las partes más bajas de la tierra y lo sentó a su diestra en el desfile triunfal. O sea que aquí, esta orden sí la cumplió, porque si no pasa eso, él no hubiera cumplido la orden de volver a tomar la vida. Pero la Biblia nos enseña que aquí el Señor cumple la orden. Viene el juicio, condenado, y vuelve a tomar la vida. Y baja entonces, ahora sí, empieza a bajar a las partes más bajas de la tierra, no solo el alma, baja el Señor completo, baja con cuerpo, pasa tomando el cuerpo y baja en corporeidad, se lleva su cuerpo del sepulcro y baja a las partes más bajas de la tierra, porque es un mandamiento que él recibió del Padre, que tenía que volver a tomar la vida. ¿En dónde estamos? Déjeme ver, vamos a 1 de Pedro 3:17. Entonces el Señor aquí ya viene a las partes más bajas de la tierra en su condena con cuerpo. El Señor se llevó el cuerpo. 1 de Pedro 3:17. ¿Qué dice? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor aquí, hermanos, si hay algo donde el Señor padeció, yo sé que todos conocemos la cruz, conocemos los detalles de la cruz. Hemos visto la cruz en los evangelios, la vimos en Isaías, en los profetas, pero si hay un padecimiento que el Señor tiene, es lo que vamos a ver estos 3 días. El Señor ahí fue quebrantado, ahí padeció, y es lo que dice Pedro, lo que está diciendo aquí. Es bueno padecer porque el Señor padeció una sola vez por todos nosotros. Esto nos garantiza que ni ustedes ni yo, hermanos, jamás vamos a tener que padecer todo esto que Él vivió, porque Él empezó a descender desde aquí. Usted mañana va a ver esos detalles. Pero todo eso, ustedes y yo nunca lo vamos a vivir, nunca vamos a tener que padecer, porque una sola vez se padeció y ya lo hizo Él. Entonces, eso es glorioso, porque ustedes y yo jamás vamos a padecer por estos pecados a la manera en la que Él padeció. Amén. Hebreos 13:12. Véngase conmigo allá atrásito, Hebreos 13:12. Todas las citas que no pude dar el domingo se las voy a dar hoy.
Vamos a ver cómo lo dice esto en otras versiones. Aquí dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Si alguien tiene otra versión ahí, me la puede leer. Yo voy a ver aquí cómo lo dicen otras versiones. ¿Todos tienen la Valera? Sí, yo tengo otras versiones. Amén. La Valera, ok. Hebreos 13:12. Vamos a ver cómo lo dicen otras versiones. Dios habla hoy también. ¿Quién habló? ¿Usted tiene otra, hermano? Yo, hermana, buen día. Dios habla hoy. A ver, ¿cómo dice? Hebreos 13:2. Dice. 13:12. 13:12. Sí. Dice. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Amén. Murió fuera de la ciudad, fuera de la puerta. La mayoría dice fuera de la puerta, pero nos está hablando que fue un sufrimiento que no se vio en la ciudad. Es un padecer fuera de la ciudad, fuera de la puerta. Esa es otra base para ver que el Señor tuvo otro padecimiento fuera de la cruz. Salmo 22:14. Venga, este salmo es bien bonito. Salmo 22:14. Aleluya. Este dice, mire, este es un salmo mesiánico y es hermoso. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Se recuerda que en la cruz ni un hueso del Señor fue roto? Él no, ninguno de sus huesos, porque era una profecía, que nada, ninguno de sus huesos iba a ser roto. Y así fue. A él ningún hueso le rompieron. Y sabe que cuando le ensartaron la lanza en el costado, debieron haberle roto una costilla, porque al entrar la lanza, de hecho, las puntas de las lanzas eran bastante grandes, y ya se vio que al momento de entrar, debió haber roto una costilla. Pero, ¿sabe por qué cuando entró esa lanza no quebró ninguno de sus huesos? Eso hace un tiempo nos lo enseñaron en la iglesia. Yo creo que ya muchos lo saben, pero cuando el Señor le entra la lanza en el costado, él ya no tenía la costilla, porque usted sabe que de la costilla el Señor nos iba a formar a nosotros, a la iglesia, a la esposa. Entonces, cuando entra la lanza en su costado, hay espacio para que entre la lanza, porque recuérdense que cuando le quitaron la costilla a Adán, ¿qué salió en el lugar de la costilla? Dios puso carne. Amén. Entró, cuando el Señor quita la costilla de Adán, le sale carne. O sea, quita la costilla, el hueso, y el cuerpo sustituye eso por carne. Y dice, y salió carne en su lugar. Y eso pasó en el cuerpo del Señor. El Padre le quita la costilla, él ya no tenía la costilla. Y cuando entra la lanza en el costado, salió carne en su lugar. Entonces la lanza entró con toda facilidad y solo salió y salpicó toda el agua. Pero ya no hay hueso porque no le quebraron ni un solo hueso, porque la costilla ya había sido quitada. Mire que, bueno, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. En la cruz ni uno, pero en las partes más bajas de la tierra, usted va a ver mañana, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Oiga esto, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Vamos a ver aquí.
empieza el Señor a descender al holocausto. Lo vamos a poner de esta manera. Aquí está la tierra. Y el Señor empieza a bajar con cuerpo, porque el Señor empieza a descender corpóreo. Él se trajo el cuerpo del sepulcro. Entonces el Señor empieza a descender con cuerpo. Salmo 37, 20, porque no se lo di y quiero que sí le quede. Este era un poquito antes, pero que le quede. Salmo 37, 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Qué pasa con un enemigo de Jehová? Cuando sea la muerte segunda, ¿qué va a pasar con ellos, hermano? Los enemigos de Jehová, los que van a bajar a la muerte segunda, después de Apocalipsis. Vayan en Apocalipsis 20, cuando sea el momento de la muerte segunda, del trono blanco, y bajen estos impíos, estos malvados. ¿Qué dice el Salmo? Se disiparán como el humo. Cuando ellos lleguen a las partes más bajas de la tierra y el fuego los empiece a consumir, ellos van a ser anulados, se disiparán. El fuego los consumirá. Nadie de ellos va a poder salir de ese lugar porque el fuego los consumirá. Van a ser consumidos, pero el Señor, vamos a ver qué le pasó al Señor. Salmo 139, 13. El Señor empieza a descender. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué le pasaba al holocausto? Destrozar al animalito, ¿se recuerda? Había que destrozarlo y ponerlo sobre las llamas de fuego, ¿verdad? En partes, el animalito llegaba al altar y tenía que ser consumido. ¿Qué pasó cuando el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra? Su cuerpo cargaba todo el pecado. Entonces las llamas, ahorita me voy a saltar todos los descensos porque lo que me interesa hoy es el holocausto. Mañana vemos los detalles, pero en las llamas que llegaron a él, tenían que consumir ese cuerpo de pecado, porque ese cuerpo no podía existir, tenía que dejar de ser, tenía que reducirlo a las cenizas. Ese cuerpo era flamable por completo, ese cuerpo se podía quemar porque cargaba el pecado. Entonces, el pecado, inmediatamente al sentir el fuego, se destruía. Ese cuerpo se empezó a destruir. Mira lo que dice el Salmo 139, 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En el vientre de María, el Señor fue engendrado. Y dice, te alabaré. Perdón, en el vientre de María fue encarnado. Ahí lo encarnó el Padre. Pero mire lo que pasó aquí. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿En dónde lo engendró el Señor? En lo más profundo de la tierra. Entonces Jesús fue encarnado en María y engendrado en lo más profundo de la tierra. ¿Qué pasó? El cuerpo se consumió cuando el Señor estaba en las partes más profundas de la tierra, y eso lo vamos a ver bien mañana con detalle. Hicieron fiesta alrededor de él todas las potestades. Bailaron, danzaron, gritaron, se regocijaron a su alrededor porque se estaba quemando, hermano. Cuando ellos lo vieron bajar, no solo se le fueron encima para despedazarlo, sino que cuando vieron que las llamas del lago de fuego lo tocaron y se empezó a consumir. Es que el momento en el que ellos vieron que se consumió fue fiesta, porque dijeron, pecó, porque si no tuviera pecado no lo consumen las llamas. Él pecó, y entonces
las tinieblas hacen fiesta a su alrededor y se regocijan porque piensan que falló, porque si no, no se hubiera quemado el cuerpo. Usted sabe que el fuego tiene dos funciones. Una es que destruye lo de la maldad y de las tinieblas, lo destruye, lo aniquila. Pero lo santo, ¿qué le hace a lo santo el fuego? Lo purifica. Entonces, cuando ellos vieron que el cuerpo se estaba quemando, hicieron fiesta a su alrededor porque se estaba quemando el Hijo de Dios, el Redentor. El Adán, usted sabe que él fue el séptimo Adán, se estaba quemando. Algo pasó que dijeron se está quemando. Entonces, si él falló, todos nosotros podemos ser perdonados. Todos los que ya estaban condenados hicieron fiesta porque pensaron, si falló el Hijo de Dios, van a tener que redimirnos a todos los condenados. Es que, hermano, yo tengo que decirle, si él hubiera tenido un mal pensamiento, una mala actitud, una mala intención, un pecado, ahí hubiera sido el final de ese vaso, no de la divinidad. ¿Qué hubiera hecho el Padre? Saca lo divino y se lo lleva, pero este vaso hubiera caído y este vaso hubiera sido terrible porque ahí hubiera caído y hubiera fracasado el plan de salvación. Con un pecado que él hubiera cometido, hubiera fracasado el plan de salvación. Entonces, ¿qué hacen? Mientras el cuerpo se empieza a quemar, hacen fiesta a su alrededor, porque se quemó, porque fue flamable. Entonces hacen una fiesta a su alrededor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, amén, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora mire lo que pasa. Fíjese que tengo un versículo que no sé por qué nunca lo anoto, pero lo voy a encontrar. Véngase conmigo a... Si no estoy mal, es Colosenses. Véngase conmigo a Colosenses. Yo necesito que usted vea esto. Solo que tenga su dedito ahí. Después de leer este versículo, vamos a tener el dedito ahí en Colosenses. Ah, no, ya sé cuál es. Sí. Bueno, deje su dedito en Colosenses 2. Y lea conmigo el Salmo 71:20. Y tenga Colosenses abierto. Salmo 71:20. Ustedes y yo vamos a ver mañana que el Señor en este punto, en el lago de fuego, ya iba quebrantado, ya iba así como leímos en Levítico 3, donde decía que estaba en pedacitos el animalito, ya descoyuntado, ya destrozado. Así, puesto en el altar, así llegó el Señor al lago de fuego. Que el lago de fuego es el séptimo descenso, es el lugar definitivo a donde él tenía que llegar. Así llegó despedazado, llegó lacerado, llegó herido. La cruz, hermano, es una caricatura de cómo el Señor terminó en este lugar. Y así, despedazado, lo pusieron sobre ese altar de fuego. Y así el fuego lo empezó a quemar. Así, en esa forma, destrozado, porque así llegó. Él no llegó caminando ni danzando. La cruz, yo estoy segura que en la cruz él iba danzando, él iba cantando, en medio de lo que podía, aunque esa cruz era pesada y aunque él ya estaba lastimado. Yo estoy segura por la palabra que él la cruz llegó con gozo. Estoy segura que iba cantando. Y aunque sé que aquí iba con gozo, él cuenta lo que él sintió. Y cuando está en este punto, él está despedazado, porque las tinieblas sí lo hicieron pedazos, hermano, porque iba en cuerpo. Y él dice, cuando no tenía mi vigor, dice el Señor, ahí me asaltaron en el día de mi quebranto. Y lo hicieron pedazos, hermano. La verdad es que las tinieblas ahí lo hicieron pedazos. Cuando lo ponen en el altar, así, lacerado, herido y como estaba, empieza a consumirse, empieza a agarrar fuego. Y las tinieblas bailan alrededor de él hasta que se dan cuenta que el cuerpo efectivamente se destruyó, el cuerpo se quemó por completo, se hizo cenizas. Pero ¿sabe qué dice Job? No sé si la tengo por aquí, pero se la voy a dar en un ratito. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que de las cenizas se levantará. Nuestro Redentor no era ese vaso, no era ese cuerpo. Nuestro Redentor era ese divino que se había metido en el vaso.
Y Job dice, le muestran a Job el holocausto y dice, el cuerpo se haría cenizas, pero yo sé que mi Redentor vive y que de las cenizas se levantará. ¿Qué dijimos de los enemigos de Jehová en el Salmo que leímos? Que iban a hacer nada, ¿verdad? Esos iban a destruir. Pero dice que el cuerpo del Señor quedó hecho cenizas. Así estaba el altar, ¿no? Hecho cenizas. Lo redujeron a las cenizas. Por eso hay un coro que dice, yo sé que mi Redentor vive y que de la tumba se levantó. Esas son mentiras. Ese coro hay que arreglarlo. Y por ahí anda Joelito, que es el de la alabanza. Eddie también, que es de alabanza. Ese coro está malo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que de la tumba se levantará. El Señor no se levantó de la tumba, hermano. El Señor se levantó de las cenizas. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que de las cenizas se levantará. O sea que él no se redujo a ser un siervo nada más, hermano. La Biblia nos dice que siendo igual a Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo y dice que se humilló y tomó forma de siervo. Y a veces nos quedamos con eso y pensamos es que el Señor tomó forma no solo de hombre, sino de siervo hasta entregar su vida. Pero la Biblia va más allá y nos enseña, él no solo se hizo siervo, él se hizo cenizas. Así como el holocausto de ese animalito que vimos al principio, que tenía que reducirse hasta las cenizas, el Señor se hizo cenizas. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive y de las cenizas el Padre lo levantará. ¿Qué dice el Salmo 71:20? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Es un salmo mesiánico. ¿Dónde vio el Señor angustias y males? En estos descensos. Ahí lo va a ver mañana. Pero dice, pero volverás a darme vida y de nuevo me levantarás. ¿De dónde, hermano? De los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Entonces, ahí el Padre lo engendra. Miren, cuando ellos ven que el cuerpo se hizo cenizas, ¿qué dijimos? Lo que es flamable, el fuego lo destruye. Pero lo que es santo, ¿qué le hace? Lo purifica. Y entonces ellos empezaron a ver que la santidad de Jesús, el alma santa de Jesús, esa no se podía destruir. Entonces el cuerpo se hizo cenizas y gloria a Dios por eso, porque ahí, ¿sabe qué? El pecado que usted cometió hoy, ese que usted aborrece, que le avergüenza, que odia, el que hizo ayer, anteayer, el que va a hacer mañana, ese está ahí en las cenizas. Por eso cuando el diablo lo acusa y le diga, eres un mentiroso, eres un adúltero, eres un tal por cual, usted dígale, no, porque eso está ahí en las cenizas. Yo no soy eso. El Padre a mí me ve sentado en lugares celestiales con Cristo. Yo peleo contra ese pecado, pero ese pecado está ahí, es cenizas, porque el Señor lo destruyó. Y eso nos tiene que quedar claro. Cualquiera que sea el pecado que nosotros podamos tener, siempre y cuando lo odiemos, siempre y cuando lo repudiemos, siempre y cuando peleamos con él hasta la sangre, como dice Pablo, ese pecado ya fue pagado. Y no solo en la cruz, hermano, ese pecado el Señor lo hizo cenizas. Por eso ningún pecado te puede quitar el servicio, el predicar, el servir, el cantar, el darle a Dios lo que es de él, porque son cenizas. Entonces cuando alguien dice, es que soy muy malo, es que soy muy pecador, el Señor tendría que decirle, pero ¿cuál pecado? Si ya está hecho cenizas. Lo que se destruyó fue tu pecado y mi pecado. Eso que él se bebió del Getsemaní son esas cenizas. Por eso se lo bebió, para llevarlo ahí, a ese fuego, a que el fuego lo consumiera y no fuera más. Es que tenemos que entender eso, hermano. El pecado no es más. No existe más. Y alguien me dirá, hermana Betty, pero yo hoy pequé. Y sí, yo también. Y el apóstol Pablo dice, es que yo ya entendí esto. Que si yo odio el pecado, yo lo aborrezco, yo amo a mi Padre, yo amo a mi Señor Jesús. Y dice Pablo, yo ya entendí y deduje por el Espíritu que el que peca no soy yo, dice el apóstol Pablo, sino el pecado que mora en mis miembros, que ya está condenado y un día me lo van a quitar, pero mientras eso pasa, yo sigo conviviendo con este.
Y entonces el que se deleita es él, en la carne, es la carne, no soy yo. Pecado que mora en mis miembros. Entonces ese no soy yo. Por eso cuando pecamos, eso no somos nosotros, es el pecado que mora en nuestros miembros. Y por eso es una batalla constante, porque eso es para el espiritual, por supuesto, para el carnal es otra cosa, pero para el espiritual, el que aborrece el pecado es una batalla, es yo quiero lo espiritual, yo quiero orar, yo quiero adorar, yo quiero su presencia, pero la carne quiere otra cosa, y esa es nuestra batalla constante. Y así seguiremos, pero es un enemigo vencido, es un enemigo que ya se hizo cenizas. Entonces, ¿qué pasó? El fuego seguía, porque el fuego no se detiene, usted sabe que el fuego ahí es constante. Y cuando estos estaban haciendo fiesta, se empiezan a dar cuenta que el que se estaba quemando era el pecado. Como decía el apóstol hace unos días, como que Dios atontara a las tinieblas, como que las pone tontitas, hermano. Y cuando se dan cuenta, lo que estaba pasando ahí era su derrota. Ahí estaban viendo su derrota más grande. En la cruz fue su derrota más grande, porque lo que estaba muriendo ahí era el pecado. Y ellos no se daban cuenta y empiezan a ver que el santo, en lugar de consumirse, empieza a cobrar una nueva dimensión de gloria. Y ahí, dice, en lo oculto de la tierra, en lo profundo, dice el Señor, me diste gloria. El Padre ahí le da un baño de gloria, hermano, y ahí en las partes más bajas de la tierra, en lo profundo, en los abismos, decía el Salmo, ahí el Padre lo engendra. Y se dan cuenta que lo que tienen ahí abajo es a Dios mismo, hermano. ¿Se imagina el terror que tuvieron todos estos? Cuando Dios mismo ahí empieza a cobrar vida, ya no es el debilitado cuerpo, el cuerpo lacerado, herido. Usted va a ver cómo llegó el Señor al lado del fuego. Ya no es ese cuerpo, y mucho menos el que se está quemando. Cuando empieza el fuego a darle gloria, porque Dios en su fuego le da un baño de gloria al Señor, ahí en las partes más bajas de la tierra. Yo le he dicho a la iglesia, como yo soy muy visual, ¿sabe qué me imagino yo? ¿Ya leímos el 71:20? Sí. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. De aquí el Padre lo levanta. Pero mire, le abrió un camino. Ahora sí, Colosenses 2. ¿Sabe qué me imagino yo con ese camino? Porque hay una palabra que no la tengo ahorita, pero dice que el Señor nos abrió un camino al Padre, ¿verdad? ¿Sabe cómo me imagino yo? Porque esas son las partes más bajas de la tierra. Pero esto tiene que subir y pasa por la tierra y pasa por los cielos y llega hasta el cielo para llenarlo todo. ¿Y sabe qué creo yo? Que ese camino, porque el apóstol Pablo lo dice, se quedó abierto para que ustedes y yo ascendamos por él. ¿Sabe qué creo que hicieron las tinieblas, hermano? Que pusieron conitos. ¿Se acuerdan? No sé si en México le dicen así. Cuando uno se les compone el carro y pone un conito anaranjado. Algo así me imagino yo, porque él dejó una brecha abierta. ¿Usted cree que estos se atreven a pasar por ahí, hermano? Si estos son puras tinieblas, y por ahí pasó el Hijo de Dios, y no solo pasó, hizo un desfile triunfal. Es que, ¿sabe? Si aquí en la tierra hacemos, por ejemplo, todas las ruinas y todo eso, y uno dice, es que aquí hubo gloria un día, es que aquí pasó. Si eso pasa aquí en la tierra, ¿se imagina ese desfile triunfal? Yo me imagino a las tinieblas que por ahí no hay paso, ahí pusieron esas sus señales de no hay paso, ni se acerquen ahí, porque eso todavía va a doler a santidad, hermano. Eso se quedó cercado. ¿Quién se atreve a pasar por ahí? Mira lo que dice. ¿En dónde tengo? Colosenses. Véngase conmigo a Colosenses 2. Wendy. Todavía estoy bien, ¿verdad? Colosenses 2. De lo que abrió el camino es Hebreos 10, 20, 22. Ay, hermano, leámoslo. ¿Qué dice? Si usted lo tiene ahí, ¿qué dice? Hebreos 10, 20, 22. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Aleluya, amén. Mire, nosotros tenemos un camino abierto por él, y es que él ascendió desde los abismos. Acabamos de leer, el Padre lo levanta.
y lo lleva ¿a dónde? Al cielo, a la diestra del Padre. El apóstol lo enseñó en el retiro. El Padre se pone de pie y le dice, siéntate en mi trono, no a la par, en mi trono. O sea que el Señor tuvo un largo camino, desde los abismos hasta el trono del Padre. Y todo eso está abierto para usted y para mí. Gracias, hermano Jaime. Miremos Colosenses 2:13. Mire qué hermoso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ve al 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ojalá esa acta hubiera sido una herencia, una bendición. Esa acta nos era contraria. Esa acta nos mandaba a usted y a mí a las partes más bajas de la tierra. Era nuestra condena. Y dice que él la anuló en la cruz, quitándola de en medio. ¿Y qué dice? Y clavándola en la cruz. Estas potestades no sabían que mientras él estaba en la cruz, estaba triunfando sobre ellos, porque el acta que nos era contraria, él la clavó en la cruz. ¿Cómo? Clavando el cuerpo, porque el cuerpo era el pecado. El Señor no agarró un pedazo de papel y lo clavó en la cruz, no, porque lo que contenía el pecado era el cuerpo. Entonces él clavó ese cuerpo en la cruz y ese cuerpo es el acta, porque el pecado estaba contenido ahí. Ahí contenía todo pecado. Así como la sangre contenía la divinidad, el cuerpo contenía el pecado. Lo de la sangre lo explicó el apóstol en Toluca, si no estoy mal, el miércoles. El Padre, toda la divinidad, la puso en esa sangre, porque esa sangre era santa y bendita y por eso nos alcanzó, porque era sangre divina. Dios contuvo ahí la divinidad en esa sangre. Y entonces él clavó el acta, que era el cuerpo. Verso 15. Y despojando a los principados. Mire, cuando él aquí el Padre le dio la gloria, cobra vida este pasaje. Despojando a los principados y a las potestades. Los despoja. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo del Señor no fue aquí abajo, fue en la cruz, pero ellos no lo entendieron. El Señor triunfó en la cruz, ahí, porque ahí clavó el pecado, porque ahí derramó la sangre. Y cuando vino aquí, ¿qué hizo? A la cautividad, si esta señora era la cautividad, la cautivó y se la lleva cautiva. Cautivó a la cautividad. A la muerte, le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y el Señor se vuelve el primogénito de los muertos, así le llama la palabra, el primogénito de los muertos, porque es el primer ser que logra salir del área de la muerte. Esa área de la muerte, de ahí nadie sale. Y el Señor le dice, pues muerte, te tengo una noticia, yo seré tu muerte. Y entonces a la muerte la anula. Y también lo explicaba hace poco el apóstol, nadie piense, ay, el diablo mató a mi abuelito, ay, el diablo mató a mi mamá. No, porque el que tiene las llaves del Hades y de la muerte es nuestro Señor, es Él el que decide. La muerte ya no tiene ninguna potestad, es Él el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué hizo? Los despoja. A ver, ¿tú qué tienes? Dámelo, porque ya no es tuyo, te lo gané. Y los despoja, hermano. Él se lleva todo el motín, les quita todo a todos estos que están aquí. El Señor los despoja, les quitó todo. Y sabe lo más triste y lo que más duele cuando uno ve este estudio y analiza estos pasajes, es que la iglesia de Cristo hoy está cautivada por estas potestades. Y ahí está la cautividad, cautivando sentidos, cautivando decisiones, cautivando incluso, no sé cómo decirlo, los vicios, tantas cosas que tienen cautivada a la iglesia y son enemigos vencidos. ¿Sabe cómo es esto? Aquí en Guatemala esto es muy común. Hay mucha corrupción, entonces en las cárceles de pronto le consiguen un teléfono a un reo que tal vez no tiene ninguna potestad afuera, no tiene influencias, no tiene nada, pero tiene un teléfono.
y empieza a buscar a quién llamo, y la mujer le puede conseguir números y llama a alguien y le dice, te voy a matar y voy a matar a tus hijos, deposítame a tal cuenta o voy a matar a tus hijos. Y es una persona que está encerrada en una cárcel, que lo único que tiene es un teléfono, pero no tiene cómo hacer para salir y matar a tus hijos o para mandar a alguien y matarlos, porque lo único que tiene es un teléfono. Y yo fui a predicar a la cárcel por mucho tiempo, antesito se ha de recordar, tuvimos un permiso para entrar a la cárcel de mujeres. Y muchas de ellas nos confesaban cosas así. Muchas se arrepintieron, otras no. Tenían teléfonos y extorsionaban desde la cárcel a la gente, y la gente en su temor les seguía dando dinero, depositando, y ellas no tenían ni siquiera para que les llevaran adentro de la cárcel comida, ropa, pero tenían amedrentada gente afuera. Yo decía, no es posible, no tenían cómo hacer nada afuera, pero amedrentaban a la gente. Pues algo así son esos, ya no tienen nada porque el Señor ya los despojó. Es más, ya los exhibió públicamente en las esferas celestiales, hizo un desfile triunfal, empezó a subir el Señor y exhibió a estos. ¿Sabe cómo se exhibían a los cuando se hacía una batalla? A los vencidos. Los reyes iban desnudos hasta adelante. Cuando era conquistado un pueblo, el vencedor dice que despojaba a los reyes, los desnudaba, les quitaban las coronas, el púrpura, todo se los quitaban y los entraban a la ciudad desnudos. Después de despojar, les quitaban todo y hacían un desfile, y entonces el pueblo los recibía con alegoría, contentos, porque ahí venían todos los vencidos, y hasta ante la realeza, el rey y toda su familia, y sus concubinas, sus hijos, todos ahí despojados de todo, y así los entraban y los esclavizaban cuando bien les iba. Pues el Señor eso hizo, los exhibió, pero nosotros no vimos eso, y por eso la palabra, hermanos, nosotros tenemos que comernos la palabra. Aquí dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Este fue un desfile público, y quedó claro que donde el Señor triunfó no fue aquí abajo, Él triunfó en la cruz, ahí triunfó, dice, triunfando sobre ellos en la cruz, y cuando viene y los despoja, los exhibe y hace un desfile y le muestra a todos. La cautividad que un día los cautivó, ya no tiene con qué cautivar, porque ya fue cautivada por Dios. La muerte que un día tuvo llaves, ya no las tiene, y Él las exhibió, y la muerte iba ahí, hermano, despojada, enemigos despojados. Por eso la iglesia de hoy no tiene que estar a merced de potestades y de principados, porque esos ya están vencidos, solo están esperando su momento, hermano, pero ya están vencidos. Dice amén a eso. Y por eso el verso 16, mira el verso 16, y si algo le pasa, que sea eso. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿De qué te puede juzgar, iglesia? ¿De qué? Si el Señor despojó a los que nos tenían esclavos, a los que nos tenían cautivos, Él los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz. Bueno, voy más rápido. Hechos 2:27. Tres más, hermano Jaime. Hechos 2:27. Hermana Wendy. ¿Qué manda? Soy Adriana. Hola, Adrianita. Mire, aquí bueno, respecto a lo que dice que Dios subió, aquí en Salmos 47 lo dice, hermana. A ver, leámoslo. Salmos 47 dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó Jehová. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reino Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado.
Aleluya. Miren qué lindo, hermanos. Y fíjense que le llaman Jehová, porque el que está subiendo de aquí es Jehová. Él dijo, mi padre y yo uno somos. Y ahí lo que está leyendo Adrianita es el ascenso del Señor con júbilo, con trompeta. Y es Jehová. Es que este fue un desfile triunfal. Y hay otra donde dice, es que no sé por qué no apunté ese, pero déjenme ver si lo tengo aquí en Colosenses, porque casi siempre hago eso. No, es Efesios 4:7. Bueno, pero mire, antes de que me vaya a otra, lea conmigo Efesios 4:7. Mire a quién le repartió el Señor el motín. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y luego, ¿qué dice? Y dio dones a los hombres. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermanos? Les quita todo a estos malvados. Y cuando el Padre lo ve, antes de quitarles todo, el Padre lo baña de gloria, ¿verdad? Le da una nueva gloria, lo que leímos en el Salmo. Me bañaste con una nueva gloria y me levantarás. Cuando Él empieza a levantar, Él despoja a todas las potestades y a los principados. No a las huestes, no a los de bajo rango, a los de mayor rango, potestades y principados, a los más altos rangos de las tinieblas. Los despoja. Y el Padre aquí dice que le da un nombre que es sobre todo nombre. El Padre ahí lo engendra y ahí el Hijo se vuelve adorable. Y ahí el Padre le da toda gloria y todo poder. Y el Señor empieza a ascender, lo que leyó Adriana, empieza un ascenso glorioso. Pero cuando el Señor pasa por la tierra, dice el Señor, me llevo todo lo que les quité a estos y ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Me llevo el nombre que es sobre todo nombre o se los regalo? Y dice el apóstol Pablo, y nos los regaló. Despojó a todos y pasando por aquí empieza a regalar dones, empieza a dar, les dejo el nombre que es sobre todo nombre, les dejo y nos empieza a dar dones a los hombres. Cuando Él pasa por la tierra, dice, yo no me voy a llevar esto y no se lleva el nombre sobre todo nombre, nos lo entrega, nos regala el nombre sobre todo nombre y dice, no vuelvan a pedir nada en su nombre, nunca lleguen, Padre, yo te pido, yo Juanito, yo, no, dice, ya no vuelvan a pedir nada en su nombre, porque el Padre me dio un regalo, un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. ¿Sobre la muerte? Sí, sobre la muerte. ¿Sobre la cautividad? Sí, sobre la cautividad. Sobre todo principal y potestad y pecado. Sobre el pecado que se hizo cenizas. Sobre todo nombre que se nombra. Y dice el Señor, ese no me lo llevo, ese se los regalo. Efesios 4:7. Y nos da dones a los hombres. ¿Y sabe qué hace cuando está subiendo? Entre los dones que nos da los 5 ministerios. Dice que ahí nos dice el Señor, yo no me llevo esto es todo poder, toda gloria le había sido dada. Y ahí el Señor entrega, y el apóstol Pablo lo narra, y da dones a los hombres, y declara a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros, y nos regala 5 ministerios. Y los regalos que nos dio son los que el Padre le dio cuando tuvo toda gloria y todo poder en su ascenso triunfal. Es parte del motín que el Señor les quita a las tinieblas. Y Él dice, yo no me lo llevo, se los regalo. Y eso es glorioso, hermano, porque me voy a poner el quinto, porque sí, siento que solo hay 4. Son 5, nos regala 5 ministerios. Y por eso el apóstol Pablo dice, a los ministros tengámoslos en alta estima, porque el Señor nos dijo, van a llegar a la estatura del varón perfecto, pero estos regalos son los que los van a ayudar. Por eso la unción apostólica es una, la unción pastoral es otra, la unción magisterial es otra, porque el Señor ahí nos da lo que necesitamos para dar la talla. Cuando Él empieza a subir y tiene toda gloria y todo poder, nos da dones, entre esos los 5 ministerios. Amén. Hechos 2:27, léalo conmigo.
porque no dejarás mi alma en el Hades. El Hades y el Seol es lo mismo, es el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo sí, porque será pecado, pero el santo que estaba dentro del cuerpo, él no podía ver corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Primera de Corintios 15, 44. Ay, hermano, los descensos los van a amar, eso es tan lindo. Primera de Corintios 15, 44. Mire qué lindo. Se siembra en deshonra. ¿Cómo bajó el grano de mostaza? El que dice, perdón, la semilla que va a dar fruto. ¿Cómo bajó? El Señor dice, no puede caer, no puede dar fruto un grano si no cae a tierra y muere. Y leímos que en lo profundo de la tierra, dice Job, lo que hay es fuego. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tengo que ir al fuego como grano y tengo que morir. ¿Cómo vino el Señor a lo profundo de la tierra? En deshonra. Y dice el apóstol Pablo, se siembra en deshonra. Como un maldito, así llegó, como un maldito. Pero dice, resucitará ¿cómo? En gloria. Esa es la resurrección. Todo lo demás, por ejemplo, Lázaro estaba del sepulcro, se fue al lugar de perfeccionamiento. ¿Se recuerda? Él no bajó a las partes más bajas de la tierra, porque estos son lugares definitivos. Él no bajó aquí. Entonces, cuando el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, él volvió a la vida, no resucitó, solo lo sacaron de un lugar de almas y salió, volvió a la vida. Lo que el Señor hizo no fue volver a la vida. Tomó la vida cuando fue al sepulcro y bajó, pero aquí no volvió a la vida, aquí resucitó. Esa es la diferencia de resucitar y volver a la vida. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, si alguien ahorita está en un funeral y el Espíritu Santo lo mueve a orar por el que está muerto y ora, ese no resucita, vuelve a la vida, porque resucitar es salir de aquí. Volver a la vida es salir de un lugar de almas, temporal, este es un lugar definitivo. Amén. ¿Qué le dije? Primera de Corintios 15, 44. Pues ahí estábamos. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Usted va a ver mañana cómo estaba el Señor, que el Padre tuvo que intervenir para que él llegara hasta el Seol, o no llega, hermano. Si usted y yo vamos a leer mañana, que si el Padre no interviene, el Hijo no logra llegar porque el Leviatán lo estaba destrozando. Y tal vez lo hubiera matado, pero el Padre interviene. Y como que le da fuerzas y lo revive un poquito. Ahora como a los luchadores que les cachetean, les echan agüita, porque todavía le faltaba un montón y ya lo estaban destrozando. Él iba en debilidad. Él dice, en el día en donde no tenía mi vigor, ahí me acecharon. O sea que él iba en debilidad. Pero ¿cómo resucitó? En poder. Se siembra cuerpo animal, dígame si no, el cuerpo que el Señor llevaba era un cuerpo animal, y resucitará cuerpo espiritual. Y hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, sembró en debilidad y resucitó en gloria. Y Colosenses 2:15, que ya se lo leí, el desfile triunfal en donde el Señor se levanta. Y lo que leyó Adriana, el que está subiendo es Jehová. ¿Cuál es el salmo que dice, siéntate a mi diestra? No, el que dice, abríos o puertas eternas, sentará el Rey de Gloria. Esa es la confusión, porque como leyó Adriana, viene Jehová con trompetas y baile y gloria, subiendo Jehová. Y desde el submundo, desde el abismo, empiezan a ver a Jehová. Dicen, es Jehová, y ahí todos se rindieron, y ahí los despojó, y empieza a ascender, y mientras ascendía, despojaba y despojaba, y cuando va subiendo a la tierra, les da regalos a los hombres, luego sube los cielos. Yo le pregunto, ¿los cielos habrá sido conflicto para subir? Mire, en los cielos, lo que conocemos de los cielos, por ejemplo, de Daniel está orando
Y dice que su respuesta llega el día 1, el padre manda la respuesta y dice, díganle, explícanle lo que quiere saber. Y miren qué lindo, estaba ayunando para entender los misterios del Señor. Y ahí Dios le manda a quien se lo explique. Y cuando Dios manda, lo retienen en los cielos. Y estaba bajando, no estaba subiendo. Lo retienen y empieza la potestad, el príncipe de Grecia, el de Persia, se le ponen en oposición y tiene que mandar a pedir ayuda a Miguel, a Gabriel, y baja y lo ayuda y luego ya le da el mensaje. Gabriel le dice, mira, te lo doy, te explico y me voy porque ahí viene el príncipe de Grecia. Y a eso también lo vamos a derrotar, pero allá la batalla está dura. Así que toma el mensaje Daniel y le da una revelación impresionante. Con eso termina el libro de Daniel y se va a hacer la batalla en los cielos, porque los cielos es un lugar de batalla. Solo los valientes lo arrebatarán. ¿Por qué cree que la litera de Salomón va con los 60 valientes rodeándolo? Porque los cielos es un lugar de conflicto. Ahí hay un montón de potestades caídas. Pero mire la gloria que llevaba el Señor. Por eso le digo que esta brecha que Él abrió, ¿quién se atreve a cerrarla? Yo creo con todo mi corazón, eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que esa brecha sigue abierta, que ahí ni la tocan, hermano. Porque si para que bajara Gabriel hubo problema, ¿se imagina para que alguien subiera? Pero ¿por qué no dice que le hicieron conflicto? Porque se hicieron a un lado, porque era Jehová subiendo. Cuando Él empieza a subir, todos se hicieron a un lado. A los que no apresó y cautivó su gloria, se hicieron a un lado. Dijeron, es que este es Dios, que pase. Y vieron el desfile triunfal y las trompetas y la gloria. Y entonces cuando atraviesa los cielos, de hecho hay un versículo que dice, atravesó los cielos. Mire, déjenme terminar con ese. Yo sé que hay media hora de preguntas, pero no sé si Eddie o Andresito tienen ahí su concordancia. Atravesó los cielos, algo así dice ese versículo, y ese es hermoso. Porque Él no solo pasó caminando, hermanos, que los cielos ahí se conmovieron. No me salió. O traspasó, creo que es traspasó los cielos. Lo dice de una manera. 4:14, ¿es ese? ¿Cuál? Hebreos 4:14, ¿es ese? Es ese, hermano, es ese. Préstame en tu lapicero, es que ese no puede faltar. Leamos Hebreos 4:14, ¿verdad? Amén. Mire cómo pasó. Él no pasó ni caminando, no, es que los cielos es un lugar de oposición. El cielo no, pero los cielos sí. Y mire cómo pasó. Leamos todos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque tengo que decirle que el mismo que derramó la sangre y que hizo el holocausto, fue el mismo que fue al santuario y presentó la sangre, porque él fue el cordero y fue sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es que él traspasó los cielos, ahí no hubo quien lo retuviera, porque era toda gloria, todo poder le fue dado. Entonces traspasó. Dígame, ¿cómo hacer para traspasar algo? Yo cuando digo traspasar es como una espada que entra en algo, porque los cielos es un lugar de oposición. Él no tocó puertas, él no dijo, miren, voy a pasar. No, hermano, él traspasó los cielos. Y ahí entra el Salmo. Cuando él traspasa los cielos, es que imagínense, ese fue un desfile glorioso que la tierra no vio, no lo vivimos. Él traspasó los cielos. Y entonces el Padre dice, abríos, oh puertas eternas vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. Y entonces las puertas eternas no se abren, se quedan cerradas, porque el Rey de Gloria está en el trono, está ahí sentado, y el Rey de Gloria está subiendo. Es que eso es una conmoción. Vieron a los cielos ser traspasados, que ni Gabriel, hermanos, pudo pasar por ahí bajando, ya me imagino subiendo. Tuvo conflicto, tuvo que pedirle ayuda a Miguel. Y ellos son los que rodean a Jehová. Recuérdense que eran tres: el de la palabra, el de la alabanza y el de la guerra. El de la palabra, Gabriel; el de la adoración, Miguel; y el de la guerra, Luzbel. Eran los tres de Jehová. Y ni siquiera él pudo pasar con tranquilidad, con orden de Jehová,
se imagina para arriba cuando viene subiendo al Rey de Gloria, los cielos traspasados, y en el cielo donde está el Padre, no se abren las puertas porque dice, pero tú estás ahí, Rey de Gloria, pero ahí viene ese Rey de Gloria poderoso, glorioso, con un ascenso triunfal. Y no solo él ascendiendo, sino con estos derrotados. Y dice, abridos son puertas eternas por segunda vez, entrará el Rey de Gloria. Y no se abren, hermano, porque hay un momento en el cielo de Jehová subiendo y Jehová sentado, hasta que el Padre se pone de pie y vuelve a decir, abríos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, entrará el Rey de Gloria, hermano, y ahí el Padre se pone de pie y lo sienta en su trono, y le dice, siéntate en mi trono, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el holocausto, sangre y fuego, y el fuego que destruyó nuestro pecado, glorificó y santificó lo que era santo, y Dios ahí le da un baño de gloria, ahí lo engendra, y le da todo poder y toda gloria, y entra Hebreos 1, adórenle, ahora sí, adórenle, todos los ángeles del cielo, porque ahora es adorable, siempre lo ha sido, pero estaba en lo oculto, y entonces ahí el Padre en lo oculto, en lo profundo, lo engendra, y dice, Él es Jehová, y lo saca a la luz, y todos se dan cuenta, sí, es Jehová, es glorioso, Él es Jehová, y ahí se vuelve adorable. Y entonces el Padre lo sienta en su trono, y así termina el holocausto. Amén y amén. Y yo dejo el tiempo a preguntas, la mitad del tiempo de preguntas. Espero que haya quedado claro, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aportación? Andresito, algo que se me haya quedado ahí en el tintero, o ya se fue Andresito, ya no lo veo. Ya se nos fue. Algo que esté como, que no haya quedado claro, hermanos, tenemos un ratito para preguntas.